La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Duda de San José, segunda y última parte. Contemplemos con transparencia cómo después de haber pasado la prueba José, tan demoledora como horripilante, y haber decidido repudiar a su mujer en secreto, el mismo día de tomar tal solución llegó la mano del Creador a socorrerles, revelando toda la verdad y liberándolos de aquella mortal congoja, porque aquella misma noche se apareció a José en sueños el ángel de Dios, advirtiéndole que María era inocente de la acusación que le hacía con su pensamiento, porque ante su pureza inmaculada como perfección y virtud sublime, el Creador la había escogido para que naciera su Hijo muy amado aquí en la tierra, el Mesías esperado, donde por tal motivo María era esposa del Altísimo, y lo concebida en ella fue por obra y gracia del Espíritu Santo, y dará luz al Salvador del mundo, en la que, cuando fuera a entregarlo a Dios en el templo, como era costumbre en aquel tiempo, le pusiera por nombre Jesús, porque salvaría a toda la humanidad de sus pecados. Al despertar José, después de terminarse el sueño, tuvo una inmensa alegría, dando infinitas gracias al Creador, ensalzándolo y glorificándolo, en la que presto corrió a comunicar el sueño a su casta esposa, a casa de sus familiares, en donde vivía todavía en aquel entonces. Mas la emoción y gozo fue grande para la Virgen al ver cómo el Supremo, por santa caridad, había intercedido ante la pena tan amarga de los dos, abrazándose con aquel recato propio de su casta pureza, llenos de alegría y satisfacción, dando laudables gracias al Altísimo por haberles liberado de aquella tribulación tan torturante como aterradora. La Madre del Amor y del Dolor había superado la primera prueba de gran aflicción aplastante, donde empezó a templar y forjar a su adorable espíritu para poder llevar a cabo con gran triunfo su sagrada misión. Mas los quebrantos y vicisitudes como penurias que vendrían después no serían menos duras y difíciles de vencer, y de esta forma llegar a inmolar a su alma en holocausto sublime hasta ganar la suficiente fortaleza para aguantar con heroicidad inquebrantable la cruel y torturante pasión del hijo de sus entrañas, donde le clavarían las 7 espadas de gran dolor, sin piedad alguna, en el sensible candor del amoroso corazón de madre, debido a los viles pecados de la impiedad, degeneración y perversidad humana. No obstante, la Virgen, aun vislumbrando algo de su futura vida, no pensaba ni se preocupaba del dolor y sufrimiento indecible que tendría que padecer. Su divino ser saltaba de júbilo al vivir en su interior un sentimiento santo que era un instrumento del Creador para poder salvar a toda la humanidad. Solo esta vivencia de que era útil a Dios la llenaba de gozo y satisfacción, y nada le importaba el sufrimiento pasado ni el futuro de su larga vida, ni de los incontables martirios que le vendrían a taladrar el alma, aunque en aquella etapa presente de penurias que estaba atravesando, lo más lógico es que no conocía totalmente la vida torturante que tendría que superar en bien de las almas. Llegada la hora dispuesta por Dios, José recibió a la Virgen María en su hogar, tal y como le pidió el ángel en sueños, donde ante tal revelación José recibió a la doncella de Nazaret con el mismo sentimiento y gozo que se recibía a un ángel bajado del cielo, porque más que un ángel se encontraba en su santo regazo el Mesías esperado, el único Rey eterno que ha existido en este planeta, el Hijo amado del Altísimo, en que él tanto se complacía de verle ya en este destierro. Y ante tales maravillas que la Virgen también vivía con mucho esplendor, ella estaba alegre y complacida allí en su nuevo hogar, junto con su compañero y hermano mayor, al que Dios escogió para su sustento como para protegerla y defenderla materialmente. Y así lo debemos de presentar, porque su vida conyugal era bajo una castidad y recato propio de verdaderos hermanos, o más bien podríamos decir como ángeles del cielo. Aunque lo que llenaba plenamente de satisfacción y contento al sentimiento de María era el saber que llevaba en las virginales entrañas de su ser al Salvador del mundo, pues cabe reconocer que al formarse el cuerpo de Cristo en su seno sagrado, también estaba su espíritu dentro de ella. Por ello lo real es que los dos espíritus, mientras estuvo la Virgen encinta, estaban compenetrados uno dentro del otro durante su gestación.
sublimidad que se prolongó durante todos los días de su vida y por toda la eternidad, en la que, ante tal verdad infalible, la Virgen, durante su periodo de estado, estuvo cubierta por la gracia de los dos, gracia que nunca más se dividió, porque madre e hijo, sus almas, mentes y sentimientos siempre se comunicaron entre sí en este destierro y para el sinfín. Y por tales motivos, a la Madre del Amor se le multiplicó su puro amor de espíritu en adoración hacia su Creador, y lo mismo creció el efecto que tenía las criaturas de este mundo, como también aumentó el deseo santo de ayudarles y orientarlos a que amaran al Supremo en espíritu y verdad, cumpliendo sus divinos mandamientos hasta recuperar la vida eterna. Y ante tanta sensibilidad y acción angélica, su alegría y evolución en el progreso espiritual no tenía límites, y sobre todo cuando se recogía en meditación y vislumbraba el servicio que hacía al Creador, al haber formado con su divina gracia y potestad en su seno sagrado al Mesías, al Salvador de este mundo, tantos años esperado por su pueblo, y al contemplar y vivir tales prodigios en bien de la humanidad, con su mente no cesaba de dar gracias al buen Dios por haberla escogido para tan alta misión incomparable. Por lo que no debemos de ignorar que en aquel entonces la doncella de Nazaret ya tenía coloquios con su nítida mente con el Hijo de sus entrañas, pues sentía el contacto de su espíritu en lo profundo de sus sentimientos, abriendo su entendimiento e inundándolo de luz y razón, como de pureza, verdad y vida y toda clase de sabiduría. Y ante tal sublimidad, la abnegación e inmolación de la Madre al servicio del Eterno crecía y más crecía, porque la fortaleza del amor casto y puro de los dos, al estar juntos y unidos, su fuerza y caridad se engrandecía y extendía más y más por toda la haz de la tierra, acariciando, ayudando e iluminando a todos los mortales. Pues todos conocemos que aquel que posee a Cristo dentro de su ser tiene el tesoro más grande en todos los sentidos que se puede adquirir en este destierro. Por ello, este ser alcanza todo lo que se propone en testimonio de Cristo. Con su mente llega a todas partes, entregando la paz, razón y vida. Socorre y levanta, ofreciendo la luz y el amor del Padre. Es caudaloso en bienes espirituales y su caridad es interminable, y por tal motivo las almas de buena voluntad, con su contacto, si ellas quieren, pueden llegar a ser salvas. Todo esto y mucho más, sin duda alguna, es lo que poseía la Virgen María ya en su hogar de Nazaret junto con el patriarca José. Aquella doncella tenía la riqueza espiritual que jamás ser humano ha podido alcanzar con toda plenitud. Mas hay que saber que materialmente su hogar era humilde, sencillo y modesto, sin ostentación ni comodidades de ninguna clase, ya que aquellos dichosos cónyuges estaban muy faltos de recursos materiales, pues en aquel pequeño aposento solo había lo imprescindible para poder subsistir. Pero el alma de la Virgen, ante tanta austeridad, no por ello estaba descontenta, todo lo contrario, era dichosa como ningún ser de la tierra, porque comprendía que el estar escasos de bienes materiales era la voluntad del Padre, pues en ningún sentido se lamentaba, no hacía ninguna clase de reflexión que hubiera hecho cualquier mortal, que llevando en su seno al Hijo de Dios, siendo el Padre Todopoderoso, dueño y Señor de toda la creación, cuán poco le había entregado, porque toda clase de escasez era lo que allí en aquel hogar imperaba. Donde por tales motivos y muchos más, ante la sumisión, resignación y humildad de la Virgen, su mente estaba lúcida, repleta de paz y alegría, refulgente de luz etérica, dándose cuenta de que era poderosa en bienes espirituales, pues ella sabía en lo profundo de su ser que lo material no cuenta nada. Por lo tanto, con lo justo tenía bastante, y con gozo inmenso se contentaba, y con lo poco que tenía se sentía colmada de todo cuanto necesitaba, no cesando de dar gracias al Creador, con gran alegría y felicidad, de todo cuanto había en su humilde y bendito hogar, en la que todo este compendio de sublimidad era debido a que su amor, resignación y sumisión traspasaban los umbrales de la gloria, hasta llegar a las plantas del Padre, siendo acariciada por el calor paterno que le daba toda clase de entereza y valor, sabiduría, armonía y benignidad. Por eso en aquel hogar se vivía la paz y gozo de los ángeles del cielo, como nadie en la tierra ha podido soñar, dando ya testimonio la doncella de Nazaret a este mundo ciego y empedernido,
de cómo se puede y se debe alcanzar la verdadera felicidad viviendo en la estricta pobreza, siendo necesario para ello el resignarse en todo, abrazando desde el fondo del alma con santa alegría todo lo más justo e imprescindible que se necesita para poder subsistir. La paz de Dios reina entre todos.